Dice, mire aquí, si alcanzan a leer, sí. Tonto por elección. ¿Sabe qué significa eso? Que cada quien escoge voluntariamente ser un tonto. Y eso no lo digo yo. Así que por favor, no se enojen conmigo ni me reclamen a mí. Porque este título, digámoslo así, no es de mi propia inspiración. No soy yo el que lo llamo así. Miren, reclámenle a él, mire. Salmo capítulo 53, verso 1 dice, dice el necio en su corazón. ¿Qué significa necio? Tonto. Es otra versión, otra palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Saben por qué dice Dios aquí? ¿Por qué Dios llama tonto a quien no cree en Dios? Tiene una razón muy fuerte para hacerlo. Porque el ser humano, mis hermanos, viendo las maravillas o lo maravilloso de la naturaleza, llega a creer que todo es por casualidad. Mis hermanos, donde hay orden, donde hay técnica, donde hay una organización, siempre detrás de eso tiene que haber una inteligencia. Es obvio. Ahora, ¿qué necesitamos o qué requerimos para entender eso? Algo que es muy sencillo y se llama sentido común. Para poder entender eso, mis hermanos, imagínense que usted llega a un lugar inhóspito, una selva, una aldea, un sitio lejano, donde tal vez ninguna civilización ha llegado todavía. Y usted llega a ese lugar y lo primero que encuentra es una cabaña. La pregunta es, ¿qué le dice su sentido común? Hombre, aquí alguien ha llegado primero que yo, ¿cierto? Obvio. Esa cabaña no se hizo por sí sola, esa cabaña no nació ahí. Esa cabaña no se formó porque los árboles se cayeron y con el tiempo fueron haciendo o creando o realizando esa cabaña. Sentido común. Alguien estuvo aquí primero que yo. Mis hermanos, la naturaleza es tremendamente maravillosa. Miren, solo la función clorofílica de las plantas, de las hojas verdes, son un extraordinario milagro que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que las hojas verdes, las plantas, la vegetación, son una tremenda fábrica de oxígeno? A veces no pensamos en eso, ¿verdad? Esas hojitas verdes son un increíble laboratorio de química. Solo eso, mis queridos hermanos. ¿Qué hacen las hojas verdes? Recogen el dióxido de carbono que nosotros exhalamos y lo convierten en oxígeno. No sé si hemos pensado en eso. Así que gracias a las zonas verdes, mis hermanos, gracias a las hojitas verdes, estamos vivos, podemos respirar, no nos asfixiamos. Si no fuera por esas hojitas verdes, mis hermanos, ya nos hubiésemos chupado todo el oxígeno de la atmósfera. Gracias a esas hojitas verdes, hoy podemos respirar. Una tremenda maravilla, mis hermanos, es la naturaleza. Ahora, no sé si ustedes han pensado en no solo lo ricos y lo nutritivos que son los huevos fritos, los omelette, los huevitos revueltos, ¿verdad? Sino en toda la maravilla que se encuentra en uno de esos huevitos. Cuando lo echamos a la cacerolita y hacemos los omelette. Escúchenme lo siguiente, si nosotros no
rompemos los huevos para hacer el omelette, sino que los colocamos 21 días en una incubadora a 40 grados de temperatura, ¿saben qué va a pasar? Que van a hacer un pollito. Así, solo con colocarlo, repito, 21 días en una incubadora a 40 grados. Van a hacer un pollito, mis hermanos. En esa cacerolita y en esa yema, en esa clarita que están ahí en los huevos, está todo el potencial para nacer un pollito. En esa yemita, en esa clarita, mis hermanos, están presentes el piquito del pollito, las paticas, las alitas, los ojitos, los oídos. Todo está ahí, mis hermanos, todo está ahí, en ese huevito, mis hermanos. Ahora, ¿no es esto, mis hermanos, un increíble milagro de la naturaleza? ¿O de dónde creen que salió el pollito? ¿Que lo trajo también la cigüeña? Es un tremendo milagro. Mis hermanos, 21 días a 40 grados, un pollito. Qué tremendo, ¿verdad? El que se inventó esto, ¿cierto? Tremendo genio. El que hizo esto, el que creó esto. No en vano, mis hermanos, no en vano dice Dios que es un tonto aquel que llegue a creer que un pollito viene por la casualidad. Así que, mi querido ateonoide, usted no es que no pueda creer en Dios, es que no le da la gana creer en Dios, porque las evidencias, mis hermanos, son totalmente contundentes. Miren, a veces nos encontramos con personas que nos dicen: yo no puedo creer en Dios, porque si Dios existiera, pues Dios no permitiría que sucedan todas las cosas que suceden. ¿Cómo es posible, dicen, que Dios permita que niños inocentes mueran? Algunos mueren trágicamente en accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera. Yo no puedo creer en Dios. ¿Cómo puede un Dios de amor y de misericordia permitir esas cosas que suceden en el mundo? Y las gentes preguntan una y otra vez: ¿cómo se puede creer en Dios si es que hay un Dios que permita estas cosas, que permita tanto sufrimiento, tanto dolor? Es una pregunta, mis hermanos, que surge a veces no solamente de los ateonoides, sino también del pueblo cristiano. Porque, mis hermanos, lo que pasa es que la gente, el mundo trabaja de la siguiente manera: si Dios es amor, si Dios es omnipotente, es poderoso, ¿por qué entonces dicen Dios no hace nada? ¿Por qué Dios permite que esas cosas sucedan? Los argumentos tal vez dicen: bueno, tal vez Dios es un Dios de infinito amor, pero Dios no tiene poder para hacer esas cosas, no es un Dios poderoso. O tal vez Dios es un Dios poderoso, pero no tiene amor, entonces es un Dios cruel. O tal vez Dios ni es poderoso ni tiene amor, entonces no es ningún Dios. Son algunos de los argumentos que surgen del pensamiento del ser humano. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, la maldad? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué permite que esas cosas sigan sucediendo? Y la proposición que surge es: si Dios es el creador de todo, si Dios crea todo, entonces Dios es el creador del mal. Porque si Dios crea todo, mis hermanos, un error garrafal, porque es que primeramente el mal no es algo que se pueda crear. El mal es algo que está o viene inherente a la creación. Por ejemplo, el hombre inventó o creó los aviones, ¿cierto? Entonces la pregunta es: ¿entonces el hombre es el culpable de los accidentes? ¿El hombre creó los accidentes? No. Los accidentes, mis hermanos, vienen inherentes
a la creación. No es que el hombre creó esos accidentes, eso es absurdo. Pensar, mis hermanos, de esa manera es absolutamente ridículo, mas sin embargo, sí lo quieren aplicar para las cosas de Dios. Recuerden, los accidentes son algo inherente a la creación de los aviones. Al crear los aviones, se tiene que aceptar que inherentemente a eso pueden venir los accidentes. No es que el hombre los haya creado, pero como el hombre sabía que estaba latente esa posibilidad, ¿cierto?, de los accidentes, antes de lanzarlos, de crearlos, el hombre hizo algo que se llama, en la aviación, por ejemplo, las emergencias, para que cuando un avión de esos falle, pues el piloto pueda maniobrar, ¿verdad? Igualmente, mis hermanos, ocurre con la creación del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, Él sabía que tenía que aceptar que inherentemente a esa creación iba a venir la falla del hombre. Sabía que el hombre le iba a fallar en cualquier momento. Dios sabía ese riesgo y por eso dice la palabra de Dios que Dios diseñó ¿qué? Un plan de contingencia. Dios diseñó el plan para salvar al hombre antes de crearlo, porque Él sabía que el hombre le iba a fallar. Otros dicen, bueno, pero si Dios sabe todo, si Dios sabía que Hitler iba a matar 6 millones de judíos, entonces, ¿por qué creó a Hitler? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Que muchas veces los ateonoides presentan, ¿por qué Dios creó entonces a Hitler? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imagínense que yo quiero construir en mi casa campestre. Y para construir esa casa yo necesito ir y cortar unos árboles, unas varitas, ¿verdad? Perfectamente rectas para construir mi casa. Entonces me voy al monte con la motosierra, me voy con mi hijo y comienzo a cortar los arbolitos, las varitas bien rectas que necesito para construir mi casa. Pero allí dentro de ese corte yo corto algunas varitas torcidas, como medio dañaditas. Y mi hijo, como es bien abeja, dice, papi, pero necesitamos son los árboles rectos, los torcidos, ¿para qué los corta? Yo le digo, tranquilo, hijo, más adelante lo vas a entender. Llegamos a nuestro sitio, comenzamos a construir nuestra casita con las varitas bien rectas, pero resulta que a la medida que voy construyendo esa casa, voy necesitando ¿qué? Algunas extensiones pequeñas, ¿verdad? Tengo que ir ensamblando pedacitos por allí, por acá, cortando palos más pequeñitos para dar cumplimiento a ese propósito, al fin que es construir mi casa. Ahora, pregunto, ¿de dónde creen ustedes que voy a cortar los pedazos pequeñitos? No voy a dañar las varas rectas, ¿verdad? De los torcidos, ¿verdad? De los pedacitos, los pedazos que están torcidos. Así que mis hermanos, recuerden que siempre Dios trabaja con propósitos. Claro que Dios sabe perfectamente qué va a hacer fulano y qué va a hacer sultano. Pero Dios, mis hermanos, permite o usa estas circunstancias para cumplir sus propósitos. Dios sabía, se llama la presciencia, el preconocimiento de Dios. Dios sabía que Judas iba a traicionar a Jesús. Por eso Dios permitió que Judas naciera, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir ese propósito, que era que Jesús tenía que morir para salvarnos a todos, mis hermanos. Ahora, miren, si Dios interviniera en todas nuestras decisiones, en absolutamente todas nuestras decisiones, mis hermanos, no seríamos entonces verdaderamente libres de tomar nuestras propias decisiones. Y además de eso, nos robaría nuestra responsabilidad frente a esas decisiones. No seríamos verdaderamente libres. Así que la imperfección, la maldad, el mal, mis hermanos, no vinieron de Dios. Dios no los creó. Primeramente, recuerde, vienen inherentes a la creación. Y segundo, esa maldad, esa corrupción se aumenta, mis hermanos, ¿saben por qué? Por el abuso que hace el ser humano de la libertad con que Dios nos ha creado.
Ejemplo, el Ministerio de Transporte, por ejemplo, nos autoriza, nos da un permiso para conducir, ¿verdad? Se llama el pase. Él lo autoriza. Usted está capacitado, tome su pase. Pero ¿qué pasa? Resulta que usted se emborracha y de ahí mata a un montón de gente con el carro. La pregunta ¿es culpable el Ministerio de Transporte de esas muertes? No, ¿verdad? No. Esa persona abusó de esa libertad que el Estado nos da, ¿verdad?, para poder conducir un vehículo. Así que no es Dios el creador del mal. No creó Dios, mis hermanos, el mal. Así que, mis hermanos, miren, la única manera en que Dios pudiese destruir la maldad y la corrupción del mundo, ¿sabe cómo? Sería destruyéndonos a nosotros primero. Es la única manera. Cuando alguien te diga, oye, pero tú que eres cristiano, respóndame, ¿por qué Dios no termina el mal? ¿Por qué Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué no acaba con el pecado, con tantas cosas que ve uno? ¿No tiene poder acaso para hacerlo? ¿Qué le debe responder? Claro que Dios tiene poder para hacerlo y claro que Dios puede hacerlo. Pero ¿saben qué? Primero tendría que comenzar por usted. Porque nosotros, mis hermanos, somos la fuente de esa maldad. Somos nosotros la fuente. Así que tendría que Dios comenzar por cada uno de nosotros. Mire, Génesis capítulo 6, verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mis hermanos, ahora el hecho de que Dios todavía no haya destruido ese mal, esa maldad, no significa que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podamos vencerlo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, miren lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Dios nos ha capacitado para vencer esas cosas, mis hermanos. Miren, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo por primera vez, Él no vino a destruir la maldad. Él no vino a destruir el mal. ¿Sabe qué vino a hacer? Él vino a darnos poder sobre ese mal. A darnos la capacidad de vencer ese mal. Cuando la Biblia habla de destrucción, no necesariamente significa aniquilación. La Biblia dice, por ejemplo, que el diablo fue destruido en la cruz del Calvario. ¿Dice eso? ¿Cierto, verdad? El diablo fue destruido en la cruz del Calvario. Pregunto, ¿el diablo ya fue destruido? ¿El diablo ya no existe? ¿No existe el diablo? Existe, ¿verdad? ¿Pero qué significa eso? Fue inutilizado. Para los hijos de Dios, el diablo es como si estuviera ahí maniatado, inutilizado. Entonces, fíjense que destrucción no significa siempre aniquilación. Tampoco significa, mis hermanos, que el mal vaya a vencer por siempre, que jamás vaya a ser destruido en un futuro. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a este mundo, la Biblia, mis hermanos, nos enseña que Él va a destruir esa maldad. Ahora sí y para siempre. Apocalipsis capítulo 11, verso 18, miren. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, ¿a quién? A los que destruyen la tierra. No nos preocupemos. Dice por ahí un adagio popular, a todo marrano le llega su nochebuena. Eso Dios lo tiene fríamente calculado. Lo que pasa es que nosotros, mis hermanos, ¿sabe qué? Nosotros queremos las cosas ya. Queremos actuar ya. Pero mis hermanos, Dios es más grande que nosotros. Dios sabe cómo hace las cosas. Tenemos que dejar, mis hermanos, a Dios ser Dios. Porque si nosotros somos los que le decimos a Dios qué es lo que Él debe hacer, pues entonces la pregunta es, ¿qué clase de Dios es ese? No es ningún Dios.
Pero nosotros no podemos, mis hermanos, por el hecho de que no entendamos a Dios, de que no entendamos sus propósitos, de que no entendamos cómo Él actúa, decir entonces, es que Dios no existe. Porque no entendemos las cosas, entonces Dios no existe. Absurdo. Mis hermanos, descartar a Dios simplemente porque no entendemos, repito, sus propósitos es simple hipocresía. Hipocresía. Miren, una de las razones más fuertes que llevan a muchas personas, a muchos hombres a alejarse de Dios, es el desconocimiento de su palabra, es la ignorancia bíblica. Hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios, hay mucho desconocimiento bíblico, y no solamente en el mundo secular, sino dentro del pueblo cristiano, dentro de las iglesias. Estamos viviendo un mundo con muchos desafíos, con muchos ataques. Los cristianos en la antigüedad tuvieron que afrontar situaciones difíciles, persecuciones, muertes, esclavitud, sufrimientos, etcétera, etcétera. Pero ahora, mis hermanos, nosotros en este tiempo, en estas épocas, estamos o debemos enfrentar desafíos, tal vez, mis hermanos, más grandes, y es el de dar a veces respuestas a argumentos o argumentos filosóficos, tecnológicos y a veces hasta científicos de la existencia de Dios. Y muchas veces los cristianos somos humillados, tal vez ridiculizados, porque no sabemos dar respuestas, repito, a muchos interrogantes que el mundo demanda de nosotros. Por ejemplo, a veces alguien pregunta, ¿será que Dios en su omnipotencia puede hacer que 2 más 2 sean 6? Esa es una pregunta que a veces hasta los niños hacen. ¿Será que Dios puede hacer que 2 más 2 sean 6? La pregunta es, ¿cuánta energía, cuánta potencia, cuánto poder se necesitaría para que Dios hiciera que 2 más 2 sean 6? ¿Cuánta dinamita? ¿Será que una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, con toda su capacidad y poder destructivo, puede hacer que 2 más 2 sean 6? Mis hermanos, cuando nos hacemos esta clase de preguntas, llegamos a la conclusión de que las tablas de multiplicar no están dentro del ámbito del poder, ¿cierto? No hay ningún poder que pueda hacer que 2 más 2 sean 6, por más poderoso que usted sea. Porque hay ciertos, mis hermanos, problemas en cuanto al significado de esa palabra omnipotencia. Hay que entender perfectamente qué significa omnipotencia. En primer lugar, la omnipotencia de Dios no significa que Dios pueda hacer todo lo que a nosotros se nos antoje. Dios hace solamente aquello, mis hermanos, que es inherente a su razón, a su naturaleza. Dios no puede hacer, repito, todas aquellas ocurrencias que vienen a nuestra mente. Dios hace, mis hermanos, repito, todas las cosas que están acorde con su naturaleza. Así que omnipotencia, mis hermanos, no es hacer, repito, todo lo que nos viene a nuestra ocurrencia o a la mente de muchos ateonoides. De hecho, la misma Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabían eso? Hebreos capítulo 6, verso 18, miren, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Así tenga todo el poder del mundo, Dios no puede mentir. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. No puede ser tentado por el mal. Dios no puede hacer aquellas cosas que están en contra de su naturaleza.
Imposible. Dios hace solo aquello, repito, que están acorde con su naturaleza y con su carácter. Así que tenemos que entender muy claro qué es lo que significa ser omnipotente. Existen otras personas, por ejemplo, que se amargan con Dios por no poder entender o aceptar la pérdida o la partida de un ser querido. Se enojan con Dios, se pelean con Dios, se disgustan con Dios. Mis hermanos, es imposible, es imposible que en este mundo caído, mundo perdido, mundo lleno de maldad, no tengamos enfermedades. Es imposible, totalmente imposible, mis hermanos. Nuestro cuerpo corruptible siempre va a estar sujeto a las enfermedades, es algo natural. Miren, existe una ley de Dios que la naturaleza debe obedecer y se llama la ley de la entropía. ¿Qué dice esa ley? Que todas las cosas en este mundo, mis hermanos, tienden a dañarse, tienden a deteriorarse, a acabarse, a desgastarse. Es una ley de Dios que la naturaleza, mis hermanos, debe obedecer. No hay nada que podamos hacer. Pero más sin embargo encontramos en muchos lugares campañas por todo el mundo para sanar a todo el mundo. ¿De dónde sale eso? Miren, yo creo en los milagros, y lo he dicho muchas veces, yo creo en los milagros. He visto milagros, oro por milagros. Porque sé perfectamente que Dios tiene el poder para hacer milagros. Él es poderoso, ¿verdad? Así como, por ejemplo, cuando un imán levanta del piso un metal, esa fuerza magnética está por encima de la fuerza de gravedad. Así la fuerza de Dios, la ley de Dios está por encima de nuestra ley natural y por eso Dios tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero lo que la Biblia enseña, mis hermanos, es que la soberanía de los milagros la tiene Dios. Dios sabe, Dios puede sanar al que Él quiera sanar por un propósito que nosotros no conocemos. Nadie tiene el poder para sanar a nadie. Ni nadie es súper poderoso para traer un milagro sobre alguien, no. ¿Qué enseña la Biblia? Que nosotros oramos por los milagros, ¿cierto? El hombre ora por los milagros y Dios puede responder esa oración. No es más. ¿De dónde acá surgen los super curanderos de hoy día? Increíble, ¿verdad? Increíble. Miren, regresando, de paso, ni siquiera el Señor Jesucristo sanó a todos, ¿verdad? Ni siquiera Él sanó a todos. Ustedes recuerdan cuando llegó allá al estanque de Betesda, ¿cuántos enfermos había ahí? Dice que estaba lleno de enfermos, ¿verdad? Dios colocó la vista sobre alguien y sanó a una persona. Tenía un propósito, ¿verdad? Con esa sanidad. ¿Y los otros qué? ¿Se aguantan? O sea, ¿de dónde sacan tantas tonterías, mis queridos hermanos? Miren, regresando a nuestro tema central, el hombre ha decidido no creer en Dios. Repito, el hombre ha decidido no creer en Dios, porque no existe ningún argumento científico que demuestre que Dios no existe. Ninguno. Así que el hombre ha decidido no creer en Dios. Pero por el contrario, existen muchos argumentos científicos que apoyan la fe del creyente. Muchos. Por lo tanto, mis hermanos, debe quedar bien claro que nadie es ateonoide por razones científicas. La gente decide no creer en Dios porque le da la gana, por nada más. Ahora, ¿hay ateos? Claro que hay ateos, ¿verdad? ¿Por qué hay ateos? Mis hermanos, ¿saben por qué? Porque existen algunos caminos errados, equivocados, que algunos ingenuos e ignorantes han decidido transitar por esos caminos que los va a llevar al ateísmo. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos caminos que conducen hoy día al ateísmo? Vamos a ver algunos, tal vez haya más. Primero, la ignorancia. El primer camino
que conduce al ateísmo se llama ignorancia. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que, mis hermanos, existen muchos ateonoides, ¿saben por qué? Por ignorancia, por desconocimiento, por no conocer de la palabra de Dios. Muchos dicen, uy, pero si es que Él es un gran médico, Él es un gran científico, Él es un hombre muy ilustrado, un gran matemático, un gran físico. Mi amigo, puede ser lo mejor de lo mejor en lo que sea, pero en cuanto a la palabra de Dios, es un ignorante. No conoce absolutamente nada de la palabra de Dios. Puede saber mucho de medicina, mucho de física, mucho de química, mucho de lo que sea, pero de la palabra de Dios, mis hermanos, no sabe nada. Y la pregunta es, ¿cómo les va a convencer algo de lo que no conocen? ¿Cómo les va a convencer algo de lo que no saben? Mis hermanos, a nadie le convence lo que no conoce, a nadie le convence lo que ignora. Para que usted pueda ser convencido de algo, usted debe conocer de eso, ¿verdad? Porque repito una vez más, ¿cómo le va a convencer algo que no conoce? A nadie le convence lo que ignora. Así que hay muchas personas que saben mucho, repito, de diferentes ramas de la ciencia, de cultura, pero de la Biblia, lamentablemente, no saben absolutamente nada. Y por ignorancia, muchas personas transitan por el camino del ateísmo. A veces yo veo concursos por televisión de conocimiento y dice, wow, esa gente, esa persona cómo sabe, ¿no? ¿Recuerdan el que quiere ser millonario? Gente que sabe muchísimo, ¿verdad? Dice, uy, persona, qué conocimiento, qué intelectualidad. Le preguntan por la vida de un artista, de una bichote, de un bichote, no sé qué. Se lo saben todo, ¿verdad? Cuándo nacieron, quiénes son sus padres, color de sus calcetines. Saben de todo eso, pero mis hermanos, ¿qué es lo más triste? Que de la palabra de Dios no saben nada, absolutamente nada. La gente no sabe casi nada de la Biblia, mis hermanos, y esto, lo más triste no es que el mundo no sepa de la Biblia, lo más triste es que las personas que se dicen llamar cristianas, que vienen a las iglesias, también son ignorantes de la palabra de Dios. ¿No se han dado cuenta ustedes? Esos lugares así a reventar, recibiendo puras mentiras, engaños y manipulaciones, y la gente diciendo amén a todo. Es muy triste. Yo no soy profeta, ni vidente, ni adivino, pero puedo asegurar que algunos de los que estamos aquí, los que están allá en los medios, allá tal vez desde la cama durmiendo, durante la semana no abren la Biblia para leer, ni para limpiar el polvo de la Biblia, para orar. Pero dicen ser cristianos. Y así quieren los favores y las bendiciones de Dios. Desde la cama, desde el descanso, porque eso sí, muchos buscan cualquier excusita para, ay, hoy no voy a la iglesia porque tengo una uña encarnada. Pero para todo lo demás, estamos prontos a correr, ¿verdad? Pero hay ignorancia bíblica, repito, lo más triste dentro del pueblo cristiano. Muchos son ateos, repito, por ignorancia, viven a espaldas de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran sobre Él, porque no saben nada de Dios, no saben nada de su palabra. Y cuando uno no sabe nada de algo, pues mis hermanos, eso no lo va a convencer a uno. Para que yo sea convencido de algo, yo tengo que conocer de eso. Me digo, si usted comienza a conocer de Dios, tenga la absoluta certeza, bajo la palabra de Dios, se lo garantizo que Dios le va a iluminar. Pero si no conoce nada, ¿qué lo va a convencer de qué?
Otros dicen, es que yo no acepto preceptos o no acepto dogmas de los demás. Yo soy libre de pensar como yo quiera. Mis hermanos, eso es un terrible error, una mentira. Eso es hipocresía pura, porque eso no es verdad. Todos, mis hermanos, todos estamos obligados a aceptar ciertos dogmas y preceptos en todos los campos de la ciencia. Hay verdades, mis hermanos, indiscutibles que tenemos que aceptar. No hay forma de evadirlos. Por ejemplo, miren, todos los químicos del mundo, todos los químicos del mundo, ateos o no ateos, todos tienen que aceptar como una verdad, como una realidad, de que la fórmula H2O es agua, ¿cierto? Están obligados a aceptarlo. No puede decir un químico, no, es que yo soy libre de pensar como yo quiera. Para mí H2O no es agua, para mí es H2SO4, por ejemplo. ¿Sabe qué? Van a decir que es un tonto, ¿cierto? Un tonto, porque H2O es agua y punto. Así usted quiera colocarle otro nombre. Estamos, mis hermanos, obligados a aceptar dogmas y preceptos del mundo de la ciencia. Los matemáticos, ¿qué significa pi? ¿Recuerdan? 3,1416. Pero es que hay un matemático que es bien listo, bien ateo. No, para mí no es 3,1416, para mí es 20.000. Es un tonto, hermano. Porque tiene que aceptar que pi es 3,1416, le guste o no le guste. Tenemos que aceptar dogmas y preceptos, hermanos. Así no nos guste. Así que no digamos que los dogmas, que los preceptos, mis hermanos, son entonces obstáculos para acercarnos a Dios, porque es hipocresía, es mentira. Si tenemos que aceptar los dogmas y los preceptos del mundo de la ciencia, la pregunta es, ¿por qué entonces no aceptamos los dogmas y los preceptos de Dios? Que está por encima de la ciencia, que está por encima del mal. Mire, 1 Juan, capítulo 5, verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Saben qué significa eso? Si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si le creemos a los hombres, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho una prueba de ADN? A ver. Creemos, ¿cierto? Que creemos que somos hijos de nuestro papá. Estamos creyendo y aceptando, ¿verdad? Un testimonio del hombre. ¿Cuántos de ustedes cuando piden la carne a la carnicería, cuántos de ustedes llevan la carne al laboratorio? Por favor, examíneme esta carne a ver si es de res, o de burro, o de perro, no sé qué. ¿Cierto? Nosotros recibimos el testimonio de los hombres, le creemos a los hombres, ¿verdad? Cuando el médico le dice, toma esta pastilla 3 veces al día. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creyendo el testimonio de los hombres. Dice la Biblia, si le creemos a los hombres, dice, ¿por qué entonces, mis hermanos, no le creemos a Dios? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La tontería, la torpeza del ser humano. Dice otro, es que la Biblia me impone una moral y no me deja hacer lo que a mí me gusta. Otro camino, ¿verdad? El ateísmo. La Biblia me impone a mí la moral, lo que debo hacer y no me deja hacer lo que a mí me da la gana. Ahora, esto, mis hermanos, esto sí es verdad. La Biblia sí me impone una moral, pero mis hermanos, no para reprimirme, ¿cierto? Sino por el contrario, para guardarme, para protegerme. No como dicen algunos, es que la Biblia no hace sino reprimirme, es que la Biblia es represiva, me impone una moral represiva. Mis hermanos, no es así. Eso no es cierto. Dios no es un Dios represivo. Dios no es un Dios aguafiestas. Todo lo contrario. Dios es un Dios, mis hermanos, que te ama y quiere que disfrutes al máximo todo.
pero que lo disfrutes, mis hermanos, sin sufrir. Cuando Dios te dice no, Él no te está reprimiendo nada. Él te está guardando de que no sufras. Cuando Dios te dice sí, está diciendo disfrútalo, gózalo. Porque Él, mis hermanos, siempre quiere lo mejor para nosotros. La moral, mis hermanos, la Biblia o la moral bíblica no nos está reprimiendo de nada. Solamente, mis hermanos, nos está guardando, nos está protegiendo de que suframos. Así que la moral bíblica sí nos quita libertad, pero para hacer lo malo. Nos quita libertad, ¿para qué? Para que no suframos, para que disfrutemos la vida. Y al quitarnos moral para hacer lo malo, mis hermanos, nos está haciendo un bien, ¿cierto? Nos está indicando, nos está mostrando el camino por el cual debemos conducirnos. Así como hace una carrilera con el tren, ¿verdad? ¿Qué hace la carrilera para el tren? ¿Qué hace? Mostrarle al tren, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? Esa carrilera le está quitando libertad al tren, pero para no estrellarse. Pregunto, ¿cuándo es más libre un tren? ¿Cuando va sobre su carrilera? ¿O cuando trata de atravesar un campo abierto? ¿Cuándo es más libre? ¿Cierto? La carrilera, mis hermanos, le quita libertad al tren para estrellarse y lo lleva por el camino correcto. Así, mis hermanos, es la moral bíblica. La moral bíblica, mis hermanos, nos quita libertad para hacer lo malo, pero nos lleva por el camino correcto. Y si nos lleva por el camino correcto, mis hermanos, entonces lo hace para nuestro bien. Lo hace para ayudarnos. La moral bíblica nos quita libertad para no estrellarnos con el mundo, para que podamos disfrutarlo. Dice otro camino al ateísmo. Bueno, es que la Biblia dice cosas que no me caben en la cabeza. No puedo aceptarlo, no puedo creerlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mis hermanos, esto no es más que soberbia. ¿Quién dijo, mis hermanos, que no debemos o que no podemos aceptar las cosas que no entendamos? ¿De dónde han sacado eso? ¿Quién te has creído? ¿Quién dijo que solamente las cosas correctas pueden existir porque yo las entiendo? Si no las entiendo, entonces no existen, no pueden existir. Esto es tan ridículo, mis hermanos, es tan ridículo este argumento, como si una hormiga dijera: es que yo no entiendo las tablas de multiplicar. Entonces las tablas de multiplicar no existen. Claro, para ellas no existen porque ellas no las entienden, ¿verdad? Pero hay personas y sabemos que las tablas de multiplicar existen porque son una realidad. Que ellas no las entiendan es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa diferente. El que tú digas que la Biblia no es confiable porque hay cosas que no entendemos, pues mis hermanos, es una tremenda idiotez. Una tremenda idiotez. Claro que hay cosas que no entendemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por nuestro limitado entendimiento. Hay cosas que no logramos entender. Eso es normal, mis hermanos. Que existan cosas que no entendamos. Miren, existen cosas que no entendemos en todas las áreas de las ciencias. En todas las áreas hay cosas que nosotros no entendemos, no podemos comprender. A ver, ¿quién de ustedes conoce qué es la antimateria? Los orificios o los agujeros negros del cosmos. ¿Quién no entiende? Yo no lo entiendo, pero ahí están, ¿verdad? Ahí están. Son una realidad. No importa que tú lo entiendas o no. Ellos no van a dejar de existir porque tú no lo entiendas. Ahí están y son una realidad. Hay cosas que no entendemos, obviamente, pero ahí están, son verdad. Por eso
debemos dejarnos guiar por las personas que saben. Hay personas que saben más que nosotros y debemos dejarnos guiar por ellas, mis hermanos. Gente que sabe un montón más que nosotros. Por ejemplo, si vamos al médico a un examen y el médico nos examina, dice, apendicitis. Muchos no saben qué es apendicitis. Unos saben que tengo un dolor, ¿cierto? Me duele un dolor, pero no sabemos qué es apendicitis. El médico dice, hay que rajar. Toca dejarnos guiar del que sabe, ¿verdad? Nosotros no sabemos, pero el médico dice que hay que rajar, hay que rajar. ¿Lo entendemos? No importa si usted lo entiende o no. O te dejas rajar o te mueres, así de sencillo. No necesitamos entender todas las cosas para aceptarlas. Eso es absurdo, mis hermanos, es absurdo. Es ridículo. Algunos se preguntan, ¿cómo es eso del infierno eterno? Eso es absurdo. ¿De dónde sacan eso que el infierno eterno? Yo no entiendo eso. Bien, aceptemos que hay algunos que no entienden, que no comprenden, que no aceptan lo del infierno eterno. Pero mis hermanos, el Señor Jesucristo habló casi más de 15 veces del infierno. Entonces es porque es una realidad. Si usted lo entiende o no, si lo comprende o no, si lo acepta o no, es una realidad. Porque usted no lo entienda, porque usted no lo acepte, porque usted no lo comprenda, mis hermanos, el infierno no va a dejar de ser infierno. Siempre va a ser una realidad. Él no va a desaparecer porque usted no lo entienda, o porque no lo comprenda, porque no lo crea. Dios lo ha dicho y es una realidad. Él sabe más que todos nosotros. Miren, resulta que una vez iban dos pescaditos, así como caminan los pescaditos. Un pescadito tonto y uno sabio. Y ahí. De pronto ven unas lombricitas ahí, unas lombrices ahí. Y dice el tonto, wow, echámosle mano a las lombrices. Y dice el sabio, cuidado. Ni se te ocurra cogerla, ni se te ocurra. ¿No has escuchado de la paila ardiente? Dice el tonto, ¿cuál paila ardiente? Son cuentos de viejas. ¿Quién se inventó que la paila ardiente? Es como eso del infierno eterno, ¿cierto? Cuentos de viejas. ¿Quién ha regresado del infierno a contar? ¿Quién ha regresado a contar? A ver. Le dice el tonto al sabio, no sea tonto. Y se lanza el tonto y prin, purrún. ¿Sabe qué pasa? El anzuelo y para la paila ardiente. Mis hermanos, porque la paila ardiente es una realidad, ¿cierto? Todos comemos pescado frito. Que sus abuelas lo contaban. Pues claro, porque es una realidad, mis hermanos. La paila ardiente es una realidad. Mis hermanos, que el infierno es una realidad. Que las viejitas lo contaban porque es una realidad. Ahora, que nadie haya salido del infierno a contarlo, porque mis hermanos, de allá para acá no hay transporte, no hay pasaporte, no hay visa. Así como tampoco ningún pescado ha salido de la paila ardiente a contarle a los demás que no muerdan las lombrices, ¿verdad? Porque es, mis hermanos, una realidad, una realidad. Así que, mis hermanos, es una completa tontería decir, yo no creo en eso porque yo no lo entiendo. Eso no puede existir porque no puedo comprenderlo, no puedo aceptarlo. Mis hermanos, hay verdad, y repito, hay verdades que son verdad, aunque usted no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque no lo crea. Dice otro camino. La Biblia me prohíbe lo que me gusta y me pide lo que no me gusta. Muchas personas viven a espaldas de Dios por estos argumentos. Ahora, mis hermanos, las cosas no son verdad porque a mí me gustan y dejan de ser verdad porque a mí no me gusten. Las cosas, mis hermanos, son como son, me gusten o no me gusten. Son como son una realidad. Esas personas, mis hermanos, no tienen problemas intelectuales. Esas personas tienen problemas, ¿qué? Morales, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, el que no crea ya ha sido condenado. ¿Por qué? No hay nada que hacer, ¿verdad? Si no quiere creer,
No hay nada que hacer. Por eso el ateonoide no tiene problemas mentales, sino tiene problemas morales, ¿verdad? Morales. No le da la gana creer en Dios. Otro camino del ateísmo, el mal testimonio. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira, a veces nos alarmamos por tanto engaño que hay hoy día, ¿verdad? Pero estaba profetizado. No nos afanemos por eso. Siempre ha habido falsos maestros, siempre. Ha habido los de la prosperidad, el pensamiento positivo, curanderos, etcétera, etcétera. Siempre ha habido. La Biblia misma aquí nos lo advierte. Dice: se introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y no solamente es eso, miren, muchos, aquí no habla de poquitos, ¿verdad? Habla de muchos, cantidades. Muchos seguirán sus disoluciones, seguirán sus mentiras, sus engaños, sus manipulaciones, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Miren, si hay algo, mis hermanos, que le está haciendo daño al cristianismo hoy día, son esos manipuladores mentirosos que están enseñando y manipulando y engañando a la gente hoy día con cosas que no están en la Biblia. Dice: por eso muchos los seguirán. El camino de la verdad, dice, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es que uno se pregunta, por favor, ¿qué se necesita para entender esto? ¿Qué se necesita? Una sola neuronita en la cabeza, mis hermanos, para entender que hoy día está cumpliendo esta palabra aquí al pie de la letra, haciendo mercadería con avaros, mercadería con la gente, lucrándose con el engaño, con el sufrimiento de muchas personas. Ahí está escrito, miren: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya el largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Romanos capítulo 2, verso 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tristemente, mis hermanos, este es otro camino equivocado que aleja a la gente de Dios, que lleva a la gente a darle la espalda a Dios. El mal testimonio de cristianos, mis hermanos. Pero ¿saben qué es? Esto no es nuevo, siempre ha existido. Cristianos que dan mal testimonio, siempre han existido. Siempre hay líderes cristianos, pastores, hombres de Dios que dan mal testimonio. Siempre, toda la vida, repito, han existido esta clase de personas que con su mal testimonio muchas veces alejan a personas de Dios. Pero mis hermanos, escúchenme lo siguiente: esto jamás puede ser una excusa para darle la espalda a Dios, jamás. Jesús tuvo 12 discípulos, ¿verdad? Y uno le falló. Pero los otros 11 no le dieron la espalda al Señor, ¿verdad? Por un traidor. Siempre, repito, acostumbrémonos a eso, aceptemos eso. Siempre va a haber cristianos, hermanos, que van a dar mal testimonio. Pero eso es problema de ellos. Es problema de ellos. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Pero eso, recuerden, no me puede a mí llevar a dar la espalda a Dios por el mal testimonio de otro. Yo soy responsable delante de Dios. Soy responsable moralmente delante de Dios de mis actos. Así que, mis hermanos, espero que en esta mañana el Señor nos haya enseñado algo nuevo, ¿verdad? Nos haya traído tal vez lucidez, discernimiento en muchas cosas, tal vez interrogantes que llegan a nuestra vida, a nuestra mente. Y como conclusión,
Recuerde que debemos como hijos de Dios, como creyentes, debemos prepararnos bíblicamente. Debemos estudiar la palabra del Señor, porque en cualquier momento vamos a tener que presentar nuestra defensa de la fe que un día el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pongámonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos como siempre, primeramente, Señor, las gracias a ti, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor, que revelas a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, bendito Dios, por esa luz, por esa lámpara, Señor, que alumbra nuestro caminar, que ilumina, Señor, nuestra vida. Bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, cada día a poder escudriñar más, Señor, tu palabra, a poder aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a que tu palabra, Señor, nos pueda en cada una de nuestras decisiones alumbrar, iluminar, mostrar nuestro camino, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa carrilera, Señor, que nos aleja del peligro, del riesgo, y que nos muestra, que nos indica el camino correcto por el que debemos conducirnos. Bendito Dios, ayúdanos cada día, Padre Santo, a fortalecer, Señor, esa comunión contigo, Señor, esa relación íntima, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, cada día a colocar, Señor, nuestra vida, nuestra dependencia, Señor, nuestro futuro, la vida de nuestras familias, de nuestros hogares en tus manos, Señor. Solo tú tienes, Señor, el poder para guardarnos, para protegernos, para librarnos, Señor, de aquellas cosas que pueden traer mal, que pueden traer dolor a nuestra vida, Señor. Por favor, gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.